Cuando la vida se desmorona, a menudo no nos damos cuenta de que no termina. Solo revela lo que ha estado oculto, y en esa ruptura, en esa grieta, surge la oportunidad de algo nuevo. Pero es posible perdonar cuando el dolor es demasiado grande y la traición demasiado cercana. A veces nos acercamos a quienes nos han traicionado solo para darnos cuenta de que no vale la pena reparar todos los lazos. Y al final, ¿quiénes serán responsables? ¿Los que se fueron o los que se quedaron? Mi nombre es Alice y solía pensar que todo ya estaba decidido para mí. Un excelente trabajo como jefa de departamento de marketing, un esposo amoroso, Gaspar, y una vida cómoda. Pagué la hipoteca con mi propio salario y estaba increíblemente orgulloso de mí mismo por tener una familia financieramente independiente. La familia siempre había sido una gran parte de nuestras vidas. Gaspar tenía un hermano menor, Tom, y su madre, Perla, siempre estaba cerca. Su padre había muerto hacía muchos años, por lo que los niños sintieron que era su deber cuidarla. Honestamente, fue conmovedor, y me hizo amar a Gaspar aún más al ver cuán tierna y devotamente trataba a sus seres queridos. Perla parecía haberle gustado desde el principio. Charlamos mientras tomábamos un café durante las reuniones familiares y ella siempre preguntaba por mi trabajo. Ella asentía con aprobación y decía, «Eso suena importante». Se sintió bien tener su aprobación. Realmente quería encajar en la familia de Gaspar, formar parte de su grupo muy unido. Nuestros primeros años de matrimonio estuvieron llenos de barbacoas familiares los fines de semana, cenas navideñas y noches de juegos. El ambiente siempre fue animado, lleno de risas y bullicio alegre y ruidoso. Todavía recuerdo el Día de Acción de Gracias cuando nos reunimos en la casa de Perla. La mesa estaba cargada de comida y la gente reía y charlaba entre ellos. «Oye, ¿puedes pasar la salsa?», gritó el tío Gaspar desde el otro extremo de la mesa. «Ya has comido suficiente salsa, viejo», respondió Perla bruscamente, pero su rostro esbozó una amplia sonrisa al pasar junto al salsero. Miré alrededor de la mesa, captando caras sonrientes a mi vista, y sentí calidez por dentro. Esta también era mi familia, ahora, pero la primera grieta apareció inesperadamente. Sucedió en Nochevieja, durante una fiesta en casa de Perla. Estaba parada en la cocina, llenando mi copa de vino, cuando accidentalmente escuché su conversación con Gaspar y Tom en la sala de estar contigua. «¿Viste lo que lleva puesto Silda?», Perla se rió en silencio. «Ese vestido debe haber costado $5». Me congelé. Mi mano se detuvo en la botella. Silda era prima de Gaspar, una madre soltera que hacía todo lo posible por mantener a su familia. «Solo quiero decir», continuó Perla, con la voz llena de desdén, «que algunas personas necesitan conocer sus límites. No intentes jugar con los grandes si no puedes seguirles el ritmo». Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza ajena. Esta no era la familia cálida y amigable que creía conocer. Mirando cuidadosamente a la vuelta de la esquina, vi a Perla inclinada hacia sus hijos, susurrando algo conspirativamente. Los tres se reían como colegiales. A partir de ese momento, comenzó a suceder cada vez con más frecuencia. Al principio, traté de justificar su comportamiento, pensando que era una burla inofensiva, pero con el tiempo comencé a notar que sus burlas tenían un claro toque de malicia. El domingo de Pascua se convirtió en el punto de inflexión. Perla estaba celebrando la corte en la sala de estar, sus hijos esperando como leales guardaespaldas. «¿Viste su auto nuevo?», ella dijo. Su voz era tranquila, pero todos en la habitación podían escucharla. «Probablemente lo pagará hasta los 80 años». Fue otro golpe, esta vez a uno de sus parientes lejanos. Se me acabó la paciencia. Antes de que tuviera tiempo de pensar en mis acciones, me levanté y caminé hacia el pequeño grupo que rodeaba a Perla. «Oye», dije, mi voz sonaba más aguda de lo que esperaba. «¿No crees que eso es demasiado? Probablemente pueda oírte». La habitación quedó en silencio.
Perla entrecerró los ojos y se volvió hacia mí. «Oh, querida», dijo, con la voz rebosante de sarcasmo. «Parece que hemos ofendido tus delicados sentimientos, Alice». Gaspar y Tom intercambiaron miradas incómodas. «Solo creo que es grosero», respondí, tratando de estabilizar mi corazón palpitante. «¿Por qué siempre menosprecias a la gente?». La sonrisa falsa de Perla desapareció tan pronto como escuchó mi respuesta. «Si no te gusta, no tienes que escuchar». Su voz era fría y distante, como un viento helado. «¿Por qué no te sientas en otro lugar?». Esas palabras fueron como una bofetada, y sentí que mi pecho se tensaba de amargura. Me volví hacia Gaspar, esperando que al menos me apoyara, dijera algo que rompiera la helada tensión. Pero se quedó quieto, con la mirada fija en el suelo, como si tuviera miedo de mirarme a los ojos. Fue en ese momento que me di cuenta de que simplemente no estaba listo para defenderme. Algo dentro de mí colapsó. «Bien», dije en voz baja, tratando de reprimir el temblor en mi voz. En esa sola palabra estaba todo: el dolor, la decepción y la tristeza tácita. A partir de ese día, las reuniones familiares se convirtieron en algo parecido a un infierno especial para mí. Me senté solo, bebiendo mi bebida, mientras Gaspar, como una estatua de mármol, se quedaba al lado de su madre, apoyando sus interminables críticas y humillaciones. Él no se acercó a mí, no dijo una palabra reconfortante. A veces me lanzaba miradas de culpabilidad, pero nunca se acercaba a sentarse a mi lado. Vi cómo gravitó hacia Perla, como si fuera su mentora, su ídolo, y me dolió. «¿Por qué nunca te enfrentas a ella?». Le pregunté una noche cuando volvimos a casa después de una cena especialmente terrible, llena de comentarios despectivos de Perla sobre uno de los invitados. Gaspar suspiró pesadamente, sus dedos recorriéndole el cabello y sus ojos saltaron en busca de una respuesta. «Ella es mi madre, Alice», dijo finalmente, diciéndolo como si fuera una excusa. «¿Qué quieres que haga?». Su voz sonaba sin vida y parecía como si un abismo estuviera creciendo entre nosotros, uno que él no quería o no podía cruzar. «Quiero que le digas que es cruel», casi grité estas palabras, que contenían todo mi dolor. «Quiero que cuentes con mi espalda». Pero él nunca dijo nada, simplemente se quedó en silencio, como si le fuera más fácil ser un espectador que enfrentarse a su madre, y gradualmente comencé a encontrar más y más razones para evitar estas reuniones. Días de trabajo, emergencias, migrañas. Usé todas las excusas para no ir a la casa de Perla, para no verla silbar y susurrar sus insultos, para no escuchar sus comentarios venenosos. Y luego, justo cuando parecía que nada podía empeorar, la vida me lanzó otra bola curva. Estaba embarazada. Me paré en el baño, mirando el pequeño palo de plástico que tenía en la mano, con el corazón acelerado. 2 líneas rosadas, brillantes y claras como el cielo en un día soleado. Estaba feliz, pero al mismo tiempo confundida. «Gaspar», llamé su nombre. Mi voz temblaba y sentí que mi garganta se tensaba de emoción. Corrió al dormitorio, con el rostro ansioso, pero permaneció en silencio mientras le entregaba la prueba. Él lo tomó de mis manos, sus ojos se abrieron de sorpresa. Luego me tomó en sus brazos y, por un momento, sentí que tal vez todo estaría bien. Tal vez este niño sería lo que nos acercaría, sanaría las divisiones que habían crecido entre nosotros todo este tiempo. Pero, ay, la vida tenía otros planes. Desde el principio, el embarazo fue difícil. Náuseas constantes, mareos, la amenaza de un aborto espontáneo, todo me mantuvo nerviosa. El médico me recetó reposo en cama y me encontré trabajando de forma remota. No podía permitirme moverme demasiado. Pasaron los meses y mi condición solo empeoró. Mi visión comenzó a deteriorarse rápidamente y ya no podía mirar la pantalla de mi computadora portátil, incluso perdiendo de vista las palabras más simples. Fue una complicación rara, que mi médico dijo que podría ser temporal, pero no se descartó que pudiera durar toda la vida. Entrecerrando los ojos,
Traté de concentrarme en algo, pero mi visión era tan mala que tuve que dejar mi trabajo. Ahora, más que nunca, necesitaba que Gaspar estuviera a mi lado, que me apoyara, pero su extraño comportamiento continuó. Llegó tarde a casa, a menudo citando proyectos adicionales o bebidas con colegas. Me fui a la cama solo y el eco del cierre de la puerta principal me despertaba en medio de la noche. Este se convirtió en mi estado constante. Podía sentir la distancia creciendo entre nosotros, y dolía. El día de mi cesárea llegó más rápido de lo que esperaba. Mi visión se había deteriorado hasta el punto en que ni siquiera podía distinguir las caras de los médicos. Cuando se tomó la decisión de operarme, me dijeron que un parto natural era demasiado arriesgado. Me acosté en la fría mesa de operaciones, con el corazón latiendo de miedo. ¿Dónde está Gaspar?, susurré con voz temblorosa. La enfermera, sonriendo levemente, respondió: Tu esposo está en la sala de espera, querida. Dijo que prefería quedarse allí. Esas palabras me impactaron, pero permanecí en silencio. La operación fue sin problemas y pronto escuché el sonido más hermoso del mundo, el primer llanto de mi hijo. Lo colocaron sobre mi pecho y en ese momento sentí tal oleada de amor que apenas podía respirar. En la sala de recuperación, algún tiempo después, finalmente apareció Gaspar. Su rostro era una máscara de incomodidad e irritación. Él me miró y finalmente dijo: Escucha, Alice, necesito decirte algo. Todo esto está mal. Estaba sentada en la cocina, sosteniendo una taza de té caliente, cuando sonó el teléfono. Mis ojos se oscurecieron de inmediato y mi corazón comenzó a latir más rápido, como si la premonición de algún desastre ya estuviera apretando mi pecho. Gaspar estaba en el trabajo y yo estaba sola con el bebé, en una casa llena de sombras, viejos rencores y conflictos sin resolver. Cogí el auricular incluso antes de ver el número en la pantalla. Este es el doctor. La voz era familiar, pero inusualmente severa. Llamo para informarle que los resultados de su examen muestran algunas complicaciones graves. Hemos recibido los resultados de sus pruebas de visión y me temo que un mayor deterioro no es temporal. Debe considerar atención especializada y es posible que necesite cirugía. Estamos esperando su respuesta. Mi cuerpo pareció congelarse y todos los sonidos del mundo se volvieron distantes y amortiguados. Me temblaron las manos y la taza con el té casi se me escapa de los dedos. Ni siquiera recuerdo cómo colgué, sin palabras, sin acciones. Todo estaba como en la niebla. Mi visión se está poniendo peor y con cada día que pasa se vuelve más difícil. Sin saber qué hacer, me senté en el sofá, mirando fijamente al espacio. Mi hijo, que estaba jugando en la alfombra en ese momento, se acercó a mí, levantó su manita y tomó un juguete, olvidando sus preocupaciones. Pero no pude contener mis emociones. Mi alma se llenó de amargura. Es demasiado pequeño para entender que ya no puedo cuidarlo como solía hacerlo. Es demasiado pequeño para darse cuenta de cómo su vida depende de mi capacidad de ver. ¿Cómo crecerá en este mundo si su madre no está allí? En ese momento sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Perla parada en el umbral. Claramente no esperaba ser recibida con los brazos abiertos, pero a pesar de eso, abrí la puerta. ¿Qué pasa, Alice?, ella preguntó dándome una mirada de desaprobación. Te ves un mal. Sonreí débilmente, tratando de ocultar mis sentimientos, pero aún así, esa sonrisa no podía ocultar el vacío que comenzaba a llenarme. No había simpatía ni comprensión en sus palabras, solo otra acusación, como siempre. Perla, yo. No sabía cómo continuar. Las palabras se desvanecieron en el fondo. Ella nunca me entendió. Ella no podía entender por lo que estaba pasando. Todo lo que le importaba era cómo me veía y qué pensaba de su reputación. En cuanto a mi condición, era irrelevante para ella. Solo tienes que aceptar que la vida no siempre sale como quieres. Y créeme, no eres el único. Todo el mundo tiene que aceptarlo. Su voz sonaba seca y distante, pero cada una de sus palabras profundizó el abismo entre nosotros.
Negué con la cabeza, incapaz de responder. ¿Qué podría decirle? ¿Que Gaspar, a pesar de todo, sigue alejándose? ¿Que me siento como un extraño en mi propia vida? ¿Que lo estoy perdiendo todo y él no se da cuenta, no quiere darse cuenta o simplemente no puede entender? Perla dio un paso hacia mí, su mirada más cautelosa ahora. ¿Has hablado siquiera con él al respecto? Sobre tu visión, sobre esta extraña sensación de que no puedes hacer todo lo que solías? Ella hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos con desafío. ¿O lo estás manteniendo todo oculto? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo frío. Sí, había estado en silencio. Silencio por miedo. Miedo a que Gaspar piense que soy débil, que ya no soy la persona que solía ser. No podía dejar que me viera de esta manera. No podía dejar que sintiera cuánto dependía de él, como cada día mi visión se volvía más tenue. No sé cómo decírselo, susurré, sin entender en quién me había convertido, con esa fea sensación de impotencia abrumándome. Perla me miró con desprecio, sus labios apretados formando una delgada línea. Sentí un nudo apretarse dentro de mí. Bueno, tal vez si dejas de quejarte y empiezas a actuar, al menos verás algo de luz al final del túnel. Sus palabras me golpearon como un látigo. Traté de tragarme el nudo en la garganta, pero no desapareció. Ella se fue rápidamente, sin darme la oportunidad de defenderme, sin dejar espacio para explicaciones. Ella nunca esperó nada. Como siempre, me quedé solo con mis problemas y miedos. Ahora lo sabía. En este momento no había vuelta atrás. Se había acumulado demasiado. Gaspar, Perla, mi enfermedad, todo se había vuelto una carga demasiado pesada. Me quedé de pie, agarrando una copa de vino en la mano, tratando de no revelar la confusión interna que me estaba devorando por dentro. La escena frente a mí parecía grotesca, irreal, como si de repente me hubiera encontrado en un teatro, y cada gesto, cada línea había sido escrita. Melissa se sentó junto a Perla, sus voces mezclándose en una sola melodía de admiración y alabanza. Traté de no escuchar, pero cada risa, cada palabra dirigida a mí, dejaba profundos rasguños en mi alma. Melissa era la encarnación de todo lo que yo no era: inteligente, exitoso, seguro de sí mismo. Sus ojos brillantes no podían ocultar cómo disfrutaba la atención que atraía su exitosa carrera. Ella era la nuera perfecta a los ojos de mi suegra. ¿Y yo? Yo era la mujer que había pasado años tratando de mantener a flote a la familia, sin darme cuenta de lo agotadores y destructivos que se habían vuelto mis propios sueños y ambiciones. Perla, con su desdén frío, pero hábilmente enmascarado, continuó desempeñando su papel. $155,000 al mes. Sus palabras sonaron como un veredicto, como si la cantidad en una cuenta bancaria pudiera hacer a alguien digno de respeto, como si los años de lucha, las noches sin dormir y las traiciones que había soportado no significaran nada. Recordé cómo, en los primeros días después del nacimiento de nuestro hijo, traté de mantener el equilibrio a pesar del dolor físico, la fatiga y la soledad. Cómo traté de complacer a todos los que me rodeaban, olvidándome de mí misma. Mi propia madre, sentada a mi lado, parecía tan pequeña, encogiéndose bajo la presión. Sabía que quería protegerme, pero la detuve con un gesto. En momentos como estos, me sentía impotente, como si estuviera entre dos mundos, el mundo en el que vivía y el mundo que me habían impuesto. Yo era solo una mujer, una madre, que se había perdido en el intento de complacer a todos, y este papel ahora parecía inevitable. Melissa continuó con su forma habitual, colmándome de cumplidos, aunque sabía perfectamente que su amabilidad era superficial. Gaspar, como siempre, se sentó a su lado, absorto en su teléfono, sin intervenir. Le sonrió a Melissa y me pareció que ni siquiera se dio cuenta de lo lejos que se alejaba de mí. Sus palabras, pronunciadas hace unos meses, resonaron en mi cabeza. No podemos vivir así, Alice. Necesitamos dinero. Todo lo que hacía, trabajar, mantener la casa, cuidar al niño, nada importaba.
No era importante, porque todo se medía en números. Miré alrededor de la habitación. Mis ojos se detuvieron en rostros familiares, en personas que alguna vez me habían sido queridas, pero que ahora parecían tan extrañas. En ese momento, me di cuenta de lo verdaderamente sola que estaba. Necesitaba sentirme apoyado, pero no pude encontrarlo entre estas personas. Todo lo que quedaba era ocultar mi dolor, sonreír y fingir que todo estaba bien. Como si eso no fuera suficiente, Gaspar de repente se levantó sin mirarme y se dirigió hacia la puerta. Deberíamos continuar esta hermosa velada en un lugar más apropiado. Sus palabras se quedaron en el aire como un golpe. Miré su espalda y algo caliente y pesado se apretó en mi pecho. Él se iba. Esa fue su respuesta a mi petición de ayuda, de apoyo, por el hecho de que ya no podía seguir viviendo en este pantano. Me estaba dejando solo. Cuando todos los invitados se fueron y la casa quedó vacía, sentí que una niebla descendía sobre mis pensamientos. Mi cerebro estaba en piloto automático, pero por dentro todo gritaba de dolor. Una vez más estuve solo en este mundo donde los hombres no se dan cuenta de sus esposas y las mujeres como yo se convierten en la sombra de sus propios sueños. Pensé en el futuro, sobre cómo tendría que volver a reunir fuerzas, cómo todos los días tenía que tomar una decisión, sobrevivir o vivir. Perla y Gaspar parecían haberse fusionado en uno solo. Su presencia en la habitación era tan sofocante que apenas podía respirar. Me quedé de pie, sin creer lo que veían mis propios ojos, observando mientras se alejaban, dejándome solo de nuevo. Un torbellino de pensamientos se arremolinó en mi cabeza y mi corazón se tensó por el dolor que no podía expresar con palabras. Parecía como si el mundo entero continuara moviéndose a mi alrededor, mientras yo permanecía a su sombra, como una pieza perdida de un rompecabezas. Cuando los invitados se fueron y la casa se llenó solo de silencio, sentí que una ola de soledad se apoderó de mí. Mis padres, sin saber cómo comportarse, se ofrecieron a pasar la noche, pero sentí que no quería la compañía de nadie. Les dije que necesitaban descansar, que me las arreglaría. Se fueron, y yo estaba solo en la casa vacía. Me hundí en el sofá, envolviéndome con los brazos, tratando de calmar el temblor. Las lágrimas fluyeron como un río, arrastrando los últimos restos de fuerza y esperanza. No sabía cuánto tiempo me senté así, pero la mañana llegó de todos modos, y con su llegada vino una nueva destrucción. Gaspar regresó, como de costumbre, oliendo a alcohol, con una mirada hosca, y ni siquiera me saludó. Sus pasos eran inestables, como una persona que no entendía lo que estaba pasando. Se metió en el dormitorio sin siquiera mirarme. Me senté, tratando de recuperar la compostura, pero no podía controlar lo que sentía. El teléfono en mis manos me mostró las fotos que él, Perla y Melissa habían tomado en el club nocturno. Vi sus caras felices, su mejor acción de gracias de la historia. Y sentí como si me hubieran golpeado. Fue un golpe que resonó con dolor en cada rincón de mi cuerpo. Me quedé allí, consumido por mis pensamientos, sin darme cuenta de cómo el día se convirtió en noche. Se acercaba el momento del parto y, a pesar de todo, sentí una especie de emoción. Los médicos dijeron que una cesárea era la única opción segura, y acepté con gratitud sus palabras. Pero incluso en estos momentos de alegría, cuando pensaba en el nuevo bebé, una sensación de inquietud crecía dentro de mí. Con cada día que pasaba, se hacía más claro que algo andaba mal con Gaspar. Se alejaba cada vez más, desaparecía, e incluso cuando estaba cerca, sus ojos ya no se encontraban con los míos. Parecía que no solo me estaba ignorando, era como si se estuviera distanciando deliberadamente. Un día, cuando lo atrapé desempacando ropa de verano, no pude evitar la sensación de inquietud. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ropa de verano a finales de noviembre?, le pregunté, y su respuesta fue breve y poco convincente. Acababa de ver una venta. No podía creer sus palabras, pero dejé de lado mis dudas. Después de todo, tenía muchas otras cosas de las que preocuparme. Prepararme para el parto, ahorrar dinero,
negociaciones laborales. Ahorré, reservando dinero para la licencia de maternidad, para el cuidado del bebé. Pero cuanto más trataba de cuidar de la familia, más sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Llegó el día en que estaba casi lista para el parto, cuando mi cuerpo ya pedía descanso. Gaspar llegó a casa, pero con él llegó Perla. Ella le gritaba, lo apuraba, y él, con mirada disgustada, tiraba cosas en una maleta. Me quedé de pie, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué? Todo era caos, pánico. Y en el momento en que le pregunté qué estaba haciendo, respondió con calma, como si no importara. Dijo que iban a la boda de Tom en Hawái. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Pregunté quién cuidaría de nuestro hijo cuando estuviera en el hospital, pero su mirada estaba vacía, sus palabras eran frías. Me dijo que me las arreglaría, como siempre, y en ese momento me di cuenta. Estaba sola de nuevo. Perla lo despidió, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos y yo quedé en completo shock. Toda la realidad se derrumbó sobre mí. Agarré el teléfono, me temblaba la mano mientras revisaba nuestra cuenta conjunta. El dinero que había estado ahorrando tan diligentemente se había ido. Todos los ahorros, cada rublo, habían sido robados. Marqué el número de Gaspar y su voz al otro lado de la línea era fría y distante. Se rió cuando le pregunté por el dinero. Lo necesitábamos para la boda de Tom, dijo con burla. No seas tan codiciosa, Alice. Y la línea se apagó. El mundo se puso patas arriba. Mi fuerza se agotó. No sabía cómo seguir viviendo. El dolor me atravesó el estómago. Miré hacia abajo horrorizada y vi un charco formándose a mis pies. Mis aguas se habían roto. El pánico se apoderó de mí. Ahora no podía dar a luz de forma natural, ya que el riesgo de dañar mi cicatriz previa de cesárea era demasiado alto. Agarrándome una mano al estómago y sosteniendo el teléfono con fuerza con la otra, marqué a los servicios de emergencia. El dolor se hacía más fuerte, pero traté de aguantar. Al otro lado de la línea me dijeron que venía una ambulancia. Apenas podía pensar, todo a mi alrededor se había vuelto insoportablemente real. Mi cuerpo estaba perdiendo el control, pero lo que era peor, había perdido el control de toda la situación. Después de un tiempo, cuando el dolor disminuyó un poco, me desperté en una habitación de hospital. El pitido suave de los monitores y los débiles sonidos del pasillo se fusionaron en un fondo rancio y familiar. Mi madre estaba sentada a mi lado, tomándome de la mano. Tenía la cara llena de lágrimas, pero intentaba no mostrar lo que sentía. Ella susurró, «¿Estás bien? El bebé está bien». No pude responder. Era demasiado tarde para entender por lo que había pasado. La niebla se despejó y me di cuenta. Casi había muerto. Mi bebé casi había muerto. Pero sobrevivimos. Mis pensamientos no pudieron calmarse hasta que finalmente sentí que el aire fresco de la habitación del hospital me abrazaba. Estaba viva y mi cuerpo todavía reaccionaba al estrés. 3 días después de la cesárea de emergencia, me sentí sorprendentemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Los médicos estaban satisfechos con mi recuperación y me dieron luz verde. Podía home a casa. Pero, por extraño que parezca, cuando salí del hospital, Gaspar no había llamado. No intentó comprobar si estaba viva. No preguntó por nuestro nuevo hijo. Ni siquiera llamó para ver cómo estaba. Ese fue el final. Me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. No importa cuán cruel sonara, fue en ese momento que entendí que necesitaba seguir adelante. Llamé a mis padres y les pedí algo de tiempo para mí y los niños. Inmediatamente respondieron y nos invitaron, dándonos tiempo para descansar y recuperarnos. Después de unos días en la casa de mis padres, comencé a buscar abogados de divorcio. Reuní todos los documentos financieros y luego, exactamente una semana después de que me dieran de alta del hospital, Gaspar llamó. Su nombre apareció en la pantalla y decidí responder. Dejó 2 mensajes de voz antes de que finalmente contestara. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa? Su voz era una mezcla de ira y confusión.
Respiré hondo, apretando los dientes. Me reuní con mis padres, solicité el divorcio, te llevaste a nuestros hijos. En respuesta, hubo un silencio inmediato, seguido de una explosión de risas. ¿Divorcio? ¿Bromeas? ¿Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que me debes? Su voz estaba llena de desprecio. ¿Quieres el divorcio? No me mereces, Alice. Nunca creíste en mí, siempre me reprimiste. Bueno, adivina qué. Ahora soy libre. Voy a tener un trabajo, me haré rico. Siempre fuiste un perdedor, nunca viste mi potencial. Todo lo que hice fue por ti, y ni siquiera pudiste apoyarme. Sus palabras se derrumbaron sobre mí, pero por dentro no sentía nada más que vacío. Seguía hablando de cómo la nueva esposa de Tom le había ofrecido un trabajo en el banco, de cómo iban a construir un imperio financiero que los haría ricos a todos. Lo has perdido todo, Alice. No entiendes lo que has perdido, dijo amargamente. Para mi sorpresa, el proceso de divorcio fue bastante rápido. Gaspar no cuestionó nada. Devolvió el dinero que había retirado de nuestras cuentas y acordó pagar la manutención de los hijos. Cuando llegó a la casa, presenté todas las declaraciones de la hipoteca, demostrando que yo era quien había estado haciendo los pagos regulares. Sin dudarlo, el juez me otorgó la casa. Así es como recuperé lo que legítimamente era mío. El día que regresé a la casa con los niños, Gaspar ya estaba allí, empacando sus últimas pertenencias. Cuando me vio, no dijo nada. Disfruta de este lugar mientras puedas, dijo con una sonrisa de suficiencia, levantando una caja con sus cosas personales. Pronto estaré en una mansión, bañándome en dinero. Pasó junto a mí, y tan pronto como se cerró la puerta, sentí que el peso se me quitaba de los hombros. La casa de repente parecía más grande. Sentí el silencio, ahora resonando, completamente diferente al de antes. En esta casa ya no estaba solo. Nosotros, los niños y yo, habíamos sobrevivido. Éramos libres. Pasó 1 año y medio desde que mi vida y la de mis hijos se establecieron en una nueva normalidad. Después del divorcio, volví a trabajar, tratando de encontrar el equilibrio entre mi carrera y la maternidad, algo que a menudo se me había escapado. No fue fácil. Luché por hacer malabares con las responsabilidades que exigían toda mi atención con las necesidades de mis hijos, pero a pesar de todos los desafíos, lo logramos. Éramos felices, saludables y prósperos. La vida volvió a su ritmo habitual, llena de rutina y alegrías tranquilas. Reímos juntos, compartimos momentos, celebramos pequeñas victorias y aprendimos a superar las dificultades. Pero un día, un martes normal, mientras me sentaba a tomar una taza de café y revisaba las noticias, mi teléfono vibró. Era una alerta de noticias, y cuando vi el titular me quedé boquiabierto. No podía creer lo que leí. Banquero local expuesto. Fraude destrozando familias. El artículo, cuyos detalles me conmocionaron, destapó un escándalo que involucraba a quienes alguna vez había considerado parte de mi vida. Gaspar, Tom y Perla, todo fue una sorpresa, doloroso e inesperado. La esposa de Tom, Melissa, resultó no ser la persona que parecía ser. Todo su éxito financiero, basado en esquemas arriesgados, resultó ser un fraude. Melissa había convencido a Gaspar, Tom y Perla de que solicitaran enormes préstamos para una empresa financiera inexistente, invirtiendo todo su dinero en esta estafa. Esto fue solo el comienzo. Incluso habían hipotecado la casa de Perla, y todo el plan se basaba en mentiras. En medio de este colapso financiero, Melissa desapareció con millones, dejando documentos falsificados y vidas destrozadas. Mientras leía estas líneas, sentí una mezcla de emociones, conmoción, confusión y, sinceramente, una cierta sensación de satisfacción. Y luego, lo que es peor, me enteré de que habían sacado otro préstamo para financiar la lujosa boda de Tom y Melissa en Hawái, el mismo evento por el que Gaspar me había dejado con nuestro bebé cuando estaba embarazada.
Gaspar y su familia estaban en una posición aún peor ahora. No podían pagar sus deudas. Como resultado, perdieron todo: la casa de Perla, sus autos, sus pertenencias personales. Todo fue confiscado por los acreedores. Todo lo que les quedaba eran montañas de deudas. Escuché por ahí que Perla tuvo que aceptar un trabajo como cajera para pagar un departamento pequeño y al menos tratar de llegar a fin de mes. Gaspar y Tom, que habían soñado con el lujo y el éxito, se encontraron en la misma situación. Todo lo que habían construido se derrumbó. Sentí una inmensa sensación de gratitud por haberme divorciado de Gaspar a tiempo, por haberme salvado a mí y a mis hijos de esta catástrofe. Estábamos a salvo. Estábamos fuera de ese abismo financiero que se había tragado a todos los que se habían quedado cerca de él. Pero justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el número de Perla. Contra todo sentido común, decidí responder. Este fue el momento en el que esperaba que su vida finalmente mejorara y que ella entendiera las consecuencias de sus acciones. Pero la voz que escuché de Perla no se parecía en nada a la que recordaba. Era silencioso, incluso tímido, nada parecido a su tono habitual de mando y confianza. Alice, necesitamos tu ayuda, dijo, apenas hablando, y sus palabras despertaron oleadas de recuerdos en mí. Era como si, en ese momento, la Perla que una vez me humilló estuviera de pie frente a mí nuevamente, la que había sacado a Gaspar de mi vida y había tratado de destruir a mi familia. Ella dijo que habían presentado una demanda solicitando que se les permitiera quedarse con los niños. Los niños necesitan a su padre y a su abuela, continuó insistiendo. No puedes dejar a la familia en problemas. Al escucharla, no pude evitar recordar las humillaciones por las que había pasado. Recordé cómo, en acción de gracias, en medio de mi embarazo, Gaspar me había abandonado, sin importarme que me dejaran en peligro, como cuando se llevó todos nuestros ahorros y me llamó perdedor. No podía borrar esas imágenes de mi mente. No te importaba la familia cuando me dejaste sola, embarazada y en peligro. La interrumpí sin dejarla continuar. No te importaba la familia cuando robaste mis ahorros, no te importaba la familia cuando me llamaste perdedor, y no te importan ahora cuando me pides ayuda. Perla empezó a protestar, pero la interrumpí de nuevo. Lamento mucho que estén en esta situación, pero no soy responsable de las decisiones que tomaron todos, Gaspar, Tom y ustedes. Mi prioridad son mis hijos, y no puedo someterlos al caos que has creado. Por favor, no me contacte de nuevo. Colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé su número. Sintiendo que el peso que me había estado siguiendo todos estos años finalmente se levantaba de mis hombros, exhalé un suspiro de alivio. Estaba hecho, verdaderamente hecho, y yo era libre.